Amados hermanos, estamos contentos porque hoy estamos celebrando el 44 aniversario de nuestra escuela, Asociación Central de Estudios Espirituales Allan Kardec. Estamos contentos también porque estamos celebrando un congreso en donde hay varios participantes y qué oportuno estar presentes para aprovechar esa enseñanza. Les pregunto a ustedes hoy, ¿cuál es la razón por la cual ustedes están aquí presentes y aceptaron nuestra invitación? Por lo apoyo a celebrar este aniversario, magnífico, pero hay otra razón. Estamos, sí, hermano. Todos tenemos la oportunidad para seguir avanzando más sobre los temas de Magnífico, muy bien. Una respuesta acertada. Estamos acá con el propósito de seguir aprendiendo, porque la enseñanza del espiritismo no se termina hoy ni mañana, es eterna. Bien, hermanos, yo fui elegido por esta escuela para ser el presentador del programa, de esta actividad. Entonces, vamos a invitar a que se haga presente la hermana Mary de Concheras, que tiene a su cargo la oración de apertura en esta actividad. Bienvenidos hermanas y hermanos, buenos días. Buenos días. Que Dios les bendiga. Es un honor grande para mí tener esta oportunidad de gozarme, de verles, de conocerles y tener este momento que es un privilegio de agradecerle a nuestro buen Dios. Él es justo, Él es perfecto, Él es un Dios de amor. Y entonces, con todas las fuerzas de nuestro corazón, vamos a agradecerle este momentito, este día, que nos ha permitido abrir los ojos para que nos gocemos viéndonos unos a otros, más las maravillas que sus manitas hicieron. Nuestro buen Dios, te damos gracias infinitas por la oportunidad que nos has dado de estar en esta tierra, Señor, que es santa, porque tus manos la crearon, Señor. Damos gracias de todo corazón, unidos, Señor, en gratitud, en amor, con la conciencia, sabiendo que tú eres nuestro buen pastor, nuestro buen Dios, aquel que no toma en cuenta nuestras rebeliones, nuestros pecados. Gracias, Señor, porque este día abrimos los ojos para honrar tu nombre, para aprender cada día más de ti, Señor. Ayúdanos a ser reflejo tuyo, ayúdanos, Señor, para que seamos ejemplo, para que el día que tengamos una molestia, cólera, seas tú por nosotros. Ayúdanos también, Padre Celestial, para que siempre hablemos, pero que cada palabra que sea, que salga de nuestra boca, que sea tu palabra, Señor. Llénanos de dulzura nuestro corazón para que esta boca siempre sean palabras de miel, Señor. Gracias por los hermanos que han tenido a bien estar con nosotros en este 44 aniversario. Gracias, Señor, porque tú los tocaste. Gracias, Señor, porque fuiste tú el que trajo a bien estos corazones, porque así como acaba de decir el hermano que aprendemos, gracias por esa oportunidad, Señor. Rogamos humildemente, Padre, por los desamparados, por los hermanitos que están enfermos, por los que querían venir y no pudieron. Rogamos, Señor, por los que están privados de libertad, en las cárceles, en los hospitales, los que están tirados. Pedimos en este momento, reunidos con el mismo sentir, Señor, por los huérfanos, por estas madres que han traído niños al mundo y solo
Tú sabes, Señor, qué pasó y que a veces sienten ira con esos niños y los maltratan. Pedimos para el huérfano, la viuda, el anciano, para el extranjero, Señor, para el que va buscando una mejor vida en aquellos países. Bendíceles con todo tu corazón, Señor. Gracias por tenernos aquí, tenernos con bien. Ponemos nuestra vida a tu servicio, Señor, y rogamos salud para poder estar siempre contentos y para gozarnos en servirte, Señor. Gracias por este día, gracias porque nos has permitido también conocer de esta ciencia, Señor. Bendito sea tu nombre y ponemos en tus manos la vida de cada uno de los que está aquí, de los que no pudieron venir, Señor. También este momento de aprendizaje, esta reunión que sea para honrarte, Señor. Amén. Damos gracias a la hermana por esta linda oración de apertura. Enseguida, como segundo punto, tenemos palabras de bienvenida por nuestro hermano director de la escuela del 44 aniversario que cumplimos hoy, Alan Cardi, el hermano Oines Santisteban. Hermanos, muy buenos días. En nombre de la Asociación Central de Estudios Espirituales Allan Kardec, no me resta sino darle la bienvenida a este pequeño aniversario que cumplimos 44 años de lucha, 44 años de prueba y 44 años de trabajo. Por eso les agradezco su asistencia, porque la presencia de ustedes es la que nos da más motivos para poder seguir adelante. Así de que como nuestro programa ya está en marcha, no me resta, hermanos, darles nuevamente la bienvenida y que ojalá que lo que se presente esta mañana sea del agrado de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bien, hermanos, seguimos con nuestro programa en esta oportunidad. Entonces, como tercer punto tenemos el primer tema de la enseñanza filosófica del espiritismo para esta ocasión, por nuestra hermana Alejandra Guzmán, proveniente de la escuela C10. El tema: la filosofía. Muy buenos días, hermanos, es un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Les voy a hablar un poquito sobre la filosofía y el espiritismo. Y la verdad es que lo primero que tenemos que ver es por qué les voy a venir a hablar el día de hoy de la filosofía. Pues la curiosidad no es nada más que parte instintiva del ser humano. Y la curiosidad, el ver nuestro mundo y poder preguntarnos el por qué es así, por qué está así, por qué estamos nosotros aquí, es parte de lo que nos hace seres humanos. Y la habilidad que tenemos de poder racionar poder responder esas preguntas y poder tratar de explicar lo que está alrededor de nosotros es lo que nos distingue de toda la vida que está en el planeta, ¿verdad? Que nos hace poder seguir evolucionando en nuestro camino espiritual y que nos hace ser lo que somos el día de hoy. Entonces, la curiosidad humana puede entonces tomar diferentes caminos. Si se pueden hacer pruebas, si se puede investigar, si se puede cuantificar de alguna manera, termina siendo parte de la ciencia. Pero para todo aquello que no podemos ver, todo aquello que no podemos explorar, todo aquello que no podemos completamente comprobar,
se resuelve a través de la filosofía. Todas esas cuestiones que son cuestiones que nos vienen dentro del alma y podemos tratar de explicarlas a través de la filosofía. Y entonces, según el diccionario, la filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Se nos ha dicho que la doctrina espírita es una filosofía, y lo podemos ver desde la definición de lo que es la filosofía, porque también la doctrina espírita busca explicar los principios básicos de la vida, nos explica cosas de la reencarnación, cada una de nuestras existencias, la razón de la que estamos aquí, y al mismo tiempo explica y busca darle sentido al obrar humano. Nosotros, gracias a la doctrina espírita, sabemos más o menos o creemos en una versión de la razón por la que estamos aquí, y es por esto que la filosofía, que la doctrina espírita es mucho más que una doctrina, es una filosofía, es una ciencia, es una moral, es una forma de vida. Y por eso el día de hoy voy a tratar de enseñarles algunas de las cuestiones más grandes de la filosofía, aquellas preguntas que se han hecho dentro del campo de la filosofía desde el principio de los tiempos, en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas. Estas preguntas que se siguen haciendo, que cada vez se ha tratado de dar una nueva explicación, se trata de buscar siempre cuál es la verdad de la persona que la trata de razonar. Voy a comparar algunos puntos de vista filosóficos y al mismo tiempo enseñar lo que nos dice la doctrina espírita sobre estos temas, porque también la doctrina espírita ha lidiado con estas cuestiones filosóficas y les ha dado una respuesta. Y la verdad es que la filosofía, pues los pobres filósofos no consiguen trabajo, pero la filosofía ha sido importantísima para la humanidad. Incluso desde el principio de la humanidad había filosofía. El mero principio de la filosofía no era nada más que parte de lo instintivo, algo que usábamos para sobrevivir. Tal vez se creía que esta era la mejor forma de cazar un animal o de construir una casa. Esa era la filosofía básica que se tenía. Y gracias a esa filosofía compartida es que se empiezan a formar comunidades de seres humanos primitivos que compartían eso y por eso trabajaban juntos para poder sobrevivir, la verdad. Y mientras iba evolucionando la humanidad, pues estas cuestiones filosóficas ya no eran tan primitivas, ya no eran tan instintivas, sino que las personas empezaron a preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me hace ser humano? ¿Qué hago yo aquí? ¿Quién soy? Y cuando esas preguntas surgen y empiezan a surgir diferentes puntos de vista sobre estas cuestiones, es que alguien dice, ah, sí, yo estoy de acuerdo de cómo piensa esta persona, entonces voy a seguir con ellos. Y muchos sociólogos han dicho que estas primeras filosofías compartidas son las que son base de las grandes civilizaciones, son parte de lo que nos ha juntado y ha ayudado a que la humanidad poco a poco vaya construyendo, vaya evolucionando hasta formar las grandes civilizaciones que tenemos hasta hoy en día. Entonces, cuando la primera de estas grandes preguntas filosóficas que se han hecho a través de los tiempos es la existencia de Dios. Y la verdad es que fue esta primera pregunta la que en verdad fue base de las grandes civilizaciones que construyeron templos, construyeron ciudades según sus creencias, sus dioses y todo, y poco así pues son los que todavía vemos aquí en Petén o ahí en Egipto, ¿verdad? Todas esas pirámides basadas en las ideas de Dios que tenían. Y al principio estas eran, pues la verdad que muy diferentes, toda civilización tenía su propio Dios. Y ellos usaban a los dioses para tratar de explicar todo aquello que no podían explicarlo así fácilmente.
Por ejemplo, en Egipto habían varios dioses y cada uno tenía a su cargo un aspecto de la naturaleza. Había un dios que cuidaba el sol, otro que cuidaba la lluvia y así. Y estos eran dioses basados en lo que se podía ver, porque eran dioses que tenían forma de animales, tenían características que se podían observar aquí en la tierra y con sus poderes controlaban y manipulaban el mundo. Era su forma de explicarlo, ¿verdad? También habían dioses griegos, los dioses griegos que eran diferentes a nosotros en el sentido de que eran seres humanos como nosotros, solo que tenían el poder de manipular y cambiar el mundo. Pero ellos se basaban mucho en lo que se podía ver, en lo que podían entender para explicar lo que no tenía para ellos explicación. En esta misma época surge una idea diferente, surge el dios judío. Y ya no eran tantos dioses como en otras civilizaciones, sino que solo era uno. Y al principio se nos presenta el Dios que se mira en el Antiguo Testamento de la Biblia. Es un Dios castigador, es un Dios que es súper poderoso, creó el mundo en 7 días y si alguien se porta mal, pues lo puede matar. Es un Dios que destruye ciudades y destruyó su propia creación un par de veces, ¿verdad? Incluso es un Dios que dicta 10 reglas que si las miramos el día de hoy parecen un poco arcaicas, en decir no matar y respetar a sus padres. O sea, son leyes que tal vez hoy en día las miramos como que sí, pues obvio, no tengo que matar a alguien, ¿verdad? Pero era lo que era necesario para esa época. La imagen de Dios que se presenta en este momento era necesaria para el tipo de humanidad y el nivel de avance que tenía la humanidad en ese momento. Una humanidad que tal vez no había parado de racionar, que tal vez sí era malo tomar la vida de un ser humano. Era necesario que se pusiera esta figura poderosa para que la humanidad reaccionara y empezara a avanzar un poquito en su progreso espiritual. Y esto se mira también porque Jesús, que vino dentro de esa misma filosofía, nos presenta igual a un mismo Dios, pero no nos lo presenta de la misma manera. Él nos explica sobre un Dios Padre, un Dios de amor, un Dios que manda a su Hijo a nosotros porque nos ama. Y Él viene a enseñarnos una doctrina de amor, donde nos dice de la caridad, donde nos dice de amar a los prójimos y todo, a tanto contraste a la idea que se tenía de Dios vengador y todo. A mí me gusta pensar, por ejemplo, que Dios fue un padre cuando la humanidad era un niño. Era lo que se necesitaba en ese momento también, para que poco a poco la humanidad se diera cuenta y fuera reaccionando. Nos damos cuenta que la filosofía va evolucionando a la par de la humanidad y las ideas que se tienen de las diferentes cuestiones filosóficas van cambiando mientras la humanidad va cambiando también. A comparación de esto, el espiritismo nos viene y nos presenta otro concepto de Dios, y esto lo hace Allan Kardec en la primera pregunta del libro de los espíritus, cuando él hace la pregunta ¿qué es Dios? Él no pregunta si existe Dios, él no pregunta quién es Dios, no, Allan Kardec hace la pregunta ¿qué es Dios? Que es diferente a la idea de Dios que se había tenido anteriormente. Y los espíritus le responden: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esto se mira mucho más diferente a las ideas de los dioses que se habían tenido. Ya ni siquiera es un ser humano como nosotros, sino que es una inteligencia, algo que puede crear un proceso lógico, algo que se puede explicar con la ciencia. Ya no es un Dios que creó el mundo en 7 días y todo de la nada apareció, sino que habla de una inteligencia, de un proceso científico, una creación que tomó años, que tiene un proceso lógico. Y eso es pues lo que nos dice el espiritismo, ¿verdad?, de la definición de Dios. Entonces, si se ha establecido la presencia de un ser superior, otra de las cuestiones filosóficas que ha nacido es: ¿tenemos en verdad libre albedrío? ¿Y cómo podemos saber eso, verdad? ¿Cómo decir soy yo la que decide durante
albedrío porque hay un poder mayor que controla nuestras vidas. Al principio se hablaba de dioses que podían alterar la vida humana. Por ejemplo, los dioses griegos, que eran humanos en todo sentido, utilizaban a la humanidad como que si fueran peones en un juego. Les gustaba manipular y meterse en la vida de los seres humanos. O sea, en eso se basa la mitología griega, ¿verdad? Y por otro lado, muchas filosofías hablan de un poder mayor que es la fuerza del destino. Hay filosofías que dicen que no, que nosotros nos regimos por un poder del destino y nosotros estamos destinados a hacer algo, a ser alguien, y nosotros en este caso no somos nada más que una hojita que va nadando en la corriente del destino y nos vamos a llegar a algún lugar al que tenemos que estar, ¿verdad? Entonces, según estas filosofías, pues nosotros no somos los que tenemos libre albedrío de actuar. Algunas opiniones un poquito más modernas sobre el libre albedrío son, por ejemplo, la que nos presenta la ciencia moderna. La ciencia moderna, en algún sentido, dice que nosotros no somos nada más que actores de nuestro propio instinto. La ciencia puede decir que puede explicar todas nuestras acciones porque somos parte de una reacción mayor, como que el amor es solo una reacción química en nuestro cerebro y yo actúo de tal manera porque mi biología está escrito que tengo que actuar de cierta manera. Otra opinión filosófica es que nosotros no tenemos libre albedrío, que estamos sujetos a las situaciones que se han dado. Es decir, que hay veces que hay una situación que no nos deja con ninguna otra opción que hacer algo, que no somos nada más que, por ejemplo, un dominó que está parado y al empujar uno empuja al otro y así nos vamos cayendo, en el sentido de que no tenemos la libertad de actuar de ciertas maneras según algunas situaciones que se dan. Otra de las opiniones es que nos dice que no tenemos libre albedrío en el sentido de que estamos sujetos a actuar de cierta manera o de comportarnos de cierta manera gracias a la influencia que hemos tenido en nuestra vida. Por ejemplo, es decir, que nuestros padres nos han hecho de cierta manera y solo así podemos ser, y que es según las ideas que nos han inculcado a través de nuestro crecimiento, solo eso vamos a poder pensar y de esa manera vamos a actuar. El filósofo inglés John Locke también dice que nosotros estamos sujetos a lo que nos dice la sociedad en la que vivimos, que nosotros vamos a hacer todo lo necesario para poder encajar dentro de esa sociedad y que vamos a reaccionar a ciertas situaciones según lo que nos dice la sociedad en la que pertenecemos. Entonces, yo voy a actuar ante una situación de diferente manera a una persona japonesa, digamos, porque son diferentes culturas, son diferentes sociedades a las que pertenecemos y según este filósofo, nuestras acciones se rigen por esa sociedad en la que vivimos. El espiritismo le dedica un capítulo entero a la ley de la libertad, es el capítulo 10 del libro de los espíritus de Allan Kardec, pero la pregunta lo deja más clara, es en la pregunta 843, cuando Allan Kardec pregunta: ¿tiene el hombre libre albedrío de sus actos? Y los espíritus le contestan: puesto que posee la libertad de pensar, dispone a sí mismo de la libertad de actuar. A no ser por el libre albedrío, el hombre sería una máquina. El espiritismo nos deja claro de una vez de que sí, tenemos un libre albedrío, que somos los que toman la decisión final de todos nuestros actos. Y si se dan cuenta, el libre albedrío es lo que ayuda y nos permite progresar, porque si no tuviéramos libre albedrío, pues todos iríamos igual, solo seríamos una máquina, algo que no piensa, algo que no progresa, algo que no cambia. Ese libre albedrío es el que nos deja ser diferentes, el que nos deja ser mejores o pues cometer errores de vez en cuando, ¿verdad? Pero el espiritismo sí deja claro que tenemos libre albedrío en todo momento. Otra de las cuestiones que surge después del libre albedrío es entonces, ¿cuál es la moral? ¿Qué es la moral? ¿Cómo saber que lo que decido hacer es bueno o malo?
La moral es una de las ramas de la filosofía como tal. Hay una rama de la filosofía que se encarga solo en pensar si las acciones humanas pueden ser buenas o malas. Un poquito más difícil de lo que se cree, ¿verdad? De decir, sí, esto es bueno, esto es malo. Por ejemplo, el filósofo Immanuel Kant, que es uno de los grandes nombres dentro de la moral filosófica, él nos dice que una acción no puede ser definida como buena o mala según sus consecuencias, sino que se tiene que definir según sus intenciones. Por eso es que una persona es buena o mala según su intención. Y aunque esto es un poquito debatible, Immanuel Kant lo que decía es que básicamente la frase que se ha escuchado, que es la intención lo que cuenta, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay veces que podemos tener la mejor intención del mundo y tal vez nuestra acción, aunque empezó buena, termine perjudicando a alguien. De igual manera, se puede ver de la forma contraria. Yo tal vez quiero erradicar el hambre del mundo, pero mi forma de hacerlo es matar a la mitad de la población. O sea, se tiene un poquito de cuestión de eso es bueno o me hace una buena persona si mis intenciones eran completamente buenas, aunque mis acciones tengan consecuencias negativas. Y el espiritismo viene y nos explica con una ley, no es una teoría, no es una bases del espiritismo. Nos dice que hay una ley de causa y efecto que rige todo el universo. Esta ley dice que nosotros que cada acción va a tener una reacción, una consecuencia acorde a la acción que hicimos, y que nosotros nos tenemos que hacer responsables y vamos a hacernos responsables de alguna manera u otra de las consecuencias de todas las acciones que tenemos. Viéndola así, la teoría de Immanuel Kant es un poquito contradecible, ¿verdad? Porque sabemos que si tenemos una acción que tiene una consecuencia negativa, vamos a sufrir esa consecuencia, no, aunque nuestras intenciones sean de lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder saber cómo actuar de la mejor manera? Sabiendo que nosotros podemos elegir lo que hacemos y sabiendo que todo lo que hacemos va a tener una consecuencia acorde. Pues el espiritismo nos resuelve esto en la pregunta 625 del Libro de los Espíritus, cuando Allan Kardec hace la pregunta: ¿cuál ha sido el arquetipo más perfecto que Dios haya otorgado al hombre para servirle de guía y de modelo? Los espíritus le responden: ver a Jesús. Jesús vino aquí a la tierra y nos enseñó, nos dio el ejemplo perfecto de cómo nos podemos comportar, cómo actuar de manera moral. Y sí, eso es mucho más difícil de lo que suena, ¿verdad? Actuar como Jesús en todo momento. Pero el espiritismo, en cuanto a la moral, entonces deja dos cosas claras. La primera es de que todas acciones nuestras van a tener una consecuencia acorde a la acción que cometimos. Y según ese comportamiento del universo, tenemos que tratar de actuar con el ejemplo que nos dejó Jesús en su venida aquí a la tierra. Una de las siguientes preguntas filosóficas que se han dado a través de todos los tiempos, en todos los lugares, de diferentes maneras, ha sido la pregunta: ¿quién soy yo? Y la respuesta a esa pregunta para mí no es María Alejandra Samayoa Gómez, esa no soy yo, sino que la cuestión filosófica que trata de verse es dar una definición del ser, de en verdad profundizar en cuanto a la pregunta de quiénes somos en verdad, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es nuestro por qué? Es aquí donde, esta fue una de las primeras cuestiones filosóficas que se hicieron al principio. Los primeros filósofos, que se les llaman los filósofos presocráticos porque son antes de Sócrates, trataron de resolver esto porque vieron lo que estaba alrededor de ellos y trataron de decidir cuál era la esencia del ser humano. Entonces, por ejemplo, uno de los filósofos, Tales de Mileto, filósofo griego también, él decía que nuestra esencia era el agua. Y él lo miraba así porque él decía que el agua era parte vital del ser humano. O sea, podemos pasar más tiempo sin comida y sin dormir de lo que podemos pasar sin agua, ¿verdad? Y todas las civilizaciones antiguas se basan en las
cercanía de un agua y se usa para cocinar, para lavar, para tomar. Él miraba eso y decía, necesitamos el agua tanto porque es parte de nuestra esencia, es lo que nos conforma. Otro filósofo presocrático, Anaxímenes, decía que nuestra esencia era el aire. Y él decía que con cada respiro que tomábamos, inhalábamos parte de nuestra esencia y exhalábamos un poquito. Incluso decía él que es por eso que cuando convivimos mucho tiempo con una persona, empezamos a tomar ciertas características, unos comportamientos similares. Él decía porque con cada vez que exhalamos un poquito de nuestra esencia y podíamos inhalar la esencia de alguien más. Por eso era que nos parecíamos cuando pasábamos mucho tiempo juntos. Pitágoras no era un filósofo, pero sus estudiantes sí tomaban sus enseñanzas como filosofía de vida, y ellos decían que todo en esta vida, incluyendo la esencia del ser humano, era parte de una ley matemática. O sea, Pitágoras, su ley es la base de la geometría moderna, se sigue usando hoy con frecuencia, y él hizo un montón de investigación matemática y todo, y eso es lo que decían ellos, que incluso nuestra esencia, nuestra alma se podía medir, se podía regir a través de una ley matemática. Y esta cuestión filosófica fue muy resolvida también por los grandes filósofos de Egipto, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y Sócrates fue el primero y dijo, él define desde un principio una dualidad de ser, es decir, él define un cuerpo físico y un alma inmortal. Imagínense hace cuántos años, y él ya lo definió de una vez. Y él decía que el alma era inmortal, que el cuerpo era perecedero y era hecho de materia y todo, pero que nuestra esencia en verdad era un alma inmortal que sobrevivía al cuerpo, que era nuestro verdadero ser. Y una frase que se le atribuye mucho a Sócrates es la de conócete a ti mismo. Y es aquí donde miramos la importancia de esta pregunta filosófica de quién soy yo. No es solo de decir, así yo ahorita soy María Alejandra Samayoa Gómez, sino que es en verdad conocernos a nosotros mismos, nos invita a la reflexión, a en verdad saber quién somos en este momento, qué nos ha llevado a ser esta persona que somos, para saber y poder determinar qué necesitamos para lograr ser quien queremos ser en el futuro. Platón era estudiante de Sócrates y él también decía lo mismo. Él decía que había un cuerpo y había un alma, y que el alma era la verdadera esencia del ser humano, que el cuerpo solo era parte de la tierra. Pero Aristóteles, que era estudiante de Platón, él lo contradijo. Él dijo, no, al contrario, somos un solo ser, cuerpo y alma. Y esto significaba que en el momento de morir, eso era todo, y ahí terminaba, y que el cuerpo era tan perecedero como el alma. Otra filosofía, un poquito más adelantándonos en el tiempo, era la del matemático y filosófico francés René Descartes. Y él decía, él se le atribuye la frase de pienso y luego existo, porque él razonaba que nuestro verdadero ser era nuestros pensamientos. La verdad es que él tenía era un hombre de ciencia, tenía un punto de vista muy científico, y él decía, mi verdadero ser son mis pensamientos. Él decía, por eso es que él dice que él piensa y luego existe, porque el poder pensar es lo que nos hace, es lo que nos crea como seres humanos, y a través de nuestros pensamientos se enseña nuestro verdadero ser. El espiritismo entonces viene y nos da una idea tal vez un poquito más detallada, un poquito más específica. En este momento, según el espiritismo, todos los que están aquí sentados, y los puedo ver porque no soy medio invidente, somos espíritus encarnados, todos los que estamos aquí sentados, puedo ver ya. Eso es lo que nos dice, hay espíritus encarnados, en este momento que somos nosotros, hay espíritus desencarnados. Y como espíritus encarnados, el espiritismo nos explica que somos tres cosas, la verdad. Somos una unión de un cuerpo material de carne y hueso, que es parte y sujeto al mundo en el que habitamos ahorita. Somos un perispíritu, tenemos un perispíritu, perdón,
que es lo que nos une al cuerpo humano y nos permite estar aquí encarnados. Y somos un espíritu, y esa es nuestra verdadera esencia, este es nuestro ser. En este momento nos dice que somos espíritus encarnados en esta existencia, pero nuestro verdadero ser, nuestro espíritu, no es solo esta persona en este momento, porque el espiritismo nos habla de una pluralidad de existencias, y nuestro espíritu es el conjunto de todo el aprendizaje que hemos tenido a través de esas existencias. No solo somos lo que somos el día de hoy, sino que hemos aprendido tanto, hemos avanzado tanto, hemos llegado hasta este punto, y esa es nuestra verdadera esencia, nuestro espíritu, que es el que dicta nuestras acciones y la que nos hace nuestro verdadero yo, ¿verdad? Definiendo entonces ya quiénes somos y todo lo demás, la cuestión filosófica tal vez más dada la historia es: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Sócrates decía que el propósito de nuestra vida era la búsqueda de la verdad. O sea, se nota que el hombre era filósofo en todo sentido, ¿verdad? Y él decía que nuestra vida era buscar cuál era nuestra verdad. No, él no decía que había una sola verdad, él decía que nuestra vida era para que nosotros en verdad buscáramos cuál era la nuestra, qué nos llenaba. Y él decía que al encontrar una verdad íbamos a alcanzar bienestar, salud espiritual y felicidad. Y según él, para eso habíamos venido a esta tierra. Y esto me pareció muy importante porque se puede atar mucho a lo que dice el espiritismo. El espiritismo nos dice que no hay que tener una fe ciega, nos dice que hay que tener una fe razonada. Y la fe razonada significa esto, significa meditar, significa encontrar nuestra verdad y poder decir: sí, yo creo esto porque esto es lo que me llena a mí, esto es lo que creo, lo que tiene lógica en mi cerebro, y esto es con lo que estoy de acuerdo. Eso nos dice el espiritismo, que tenemos que tener una fe razonada. Y eso decía Sócrates, que teníamos que buscar nuestra verdad, que teníamos que investigar, que teníamos que meditar, que teníamos que hacernos las preguntas nosotros y buscarles una respuesta que nos llenaba a nosotros y que para nosotros parecía la correcta. Otro filósofo grande, un filósofo religioso, era San Agustín de Hipona, y él también decía que el propósito de la vida era buscar la verdad, pero él decía desde un principio que la verdad de la vida era Dios. Entonces, que nuestro propósito aquí en la tierra era buscar y encontrar a Dios en nuestro corazón, nuestra alma. Y él decía que cuando encontrábamos a Dios íbamos a encontrar felicidad, íbamos a encontrar paz, y que eso era nuestra verdadera meta de nuestra existencia. Entonces, ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué estamos aquí en Guatemala? ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Por qué estamos en este cuerpo, con esta familia? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué estamos aquí? Pues el espiritismo nos dice incluso que hay una razón para esta existencia, hay una razón no solo para nuestra existencia como espíritu, sino que para esta existencia en particular, y es para progresar en nuestro camino espiritual. El espiritismo nos dice que cada una de nuestras existencias es una oportunidad de avanzar un poquito, aunque sea un solo paso en nuestro camino. Nos dice el espiritismo que podemos llegar a avanzar un poquito, poco a poco, a través de las diferentes existencias que tenemos. Pues para eso son para poder progresar, para hacer el bien, para actuar con caridad, como nos decía, para actuar como Jesús, para poder avanzar un poquito, aprender un poquito más. Y esto se hace tal vez de diferentes maneras, ¿verdad? Eso nos dice el espiritismo. Y es algo muy bonito que nos dice el espiritismo, porque nos dice que se puede. Nos dice que no vamos a retroceder en nuestro camino, que solo estamos viendo hacia una dirección y que podemos seguir adelante de un montón de maneras. Así que muchísimas gracias, hermanos. Aquí concluyo mi presentación. Agradecemos a nuestra hermanita Alejandra Guzmán por ese lindo tema.
agradecemos su participación, es todo muy lindo y qué bueno seguir aprendiendo del espiritismo. El espiritismo es vida, estudio, acción, estudio, filosofía, doctrina y conocimiento. Dice, deseo comenzar como la aurora, tendiendo su manteado luz del día. ¿O acaso yo quisiera ser la ciencia que envuelve a los filósofos eternos y atrapar entre mi alma el gran tesoro que aporta la semilla del saber del espiritismo? Bien, hermanos, en este momento vamos a anunciar el segundo tema. La creación. Por nuestro hermano Jorge Guzmán, proveniente de la Escuela Espiritista Emanuel, de la zona 10 de Misco. Buenos días, queridos hermanos. Honestamente me agarraron desprevenido, no tenía yo conocimiento del tema, pero creo que tienen una presentación lista. Bien, queridos hermanos, vamos a tratar algo que de alguna manera cada uno de nosotros debe tener siempre presente, y lo que yo puedo hablarles en este momento es de la caridad. La caridad es una cualidad que todos y cada uno de nosotros debe siempre tener presente como característica de vida. Una de las grandes enseñanzas del Maestro Jesús es el amor, y el amor no solamente es una palabra, el amor incluye muchas características en el ser humano, y una de esas características principales es la caridad. El mundo espiritual nos ha llenado de información acerca de esa caridad que cada uno de nosotros debe tener. Y no es porque el espiritismo esté hablando de que la caridad es importante, sino porque el espiritismo reconoce la gran enseñanza del Maestro Jesús en relación a esa caridad. La caridad que cada uno de nosotros debe tener siempre presente es el desinterés, ¿verdad? Porque dentro del conocimiento o de la enseñanza del Maestro Jesús, él decía que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y eso se traduce en desinterés. Cada uno de nosotros debe, por eso decía que es una cualidad en el ser humano. Cada uno de nosotros debe dar esa caridad, no por lo que voy a esperar recibir o pronto o más tarde. Muchas veces nosotros sacamos una buena acción de nuestra persona, pero en ocasiones nos traiciona nuestro ego, nos traiciona nuestro interés, y empezamos nosotros a decir, bueno, yo estoy haciendo esto porque el día de mañana Dios me lo va a reconocer. Yo estoy ayudando a esta persona porque el día de mañana Dios se va a acordar de mí. Ojo, yo no estoy hablando de que, le voy a decir al hermano que le estoy dando en este momento el apoyo, el día de mañana me lo vas a pagar. No, porque ya la mayoría de nosotros sabe y entiende que la caridad se debe de dar porque Dios el día de mañana nos lo va a reconocer.
Entonces, como ya nosotros en la mayoría hemos reconocido eso, nos hemos dado cuenta de eso, entonces esperamos que el día de mañana Dios me lo reconozca. Y ponemos nosotros ese pensamiento, no, yo lo que estoy haciendo ahorita es porque Dios me lo va a dar. Y si no me lo da a mí, se lo va a dar a mis hijos. Y estamos nosotros dando caridad, digamos que desinteresadamente, pero allá en el fondo, ¿verdad?, está ese pensamiento que Dios me lo va a reconocer. Entonces la caridad debe ser una cualidad de la persona. ¿Y qué les digo yo? Una cualidad de la persona. Pues ustedes me ven ahorita, yo soy morenito, pues yo no tengo colochos. Pero yo no voy por la calle viendo, es que ojalá que las patronas me vayan a ver a mí porque soy morenito, o porque sea yo colocho o de pelo liso, o porque sea alto, o porque sea bajo. Yo no ando caminando por el mundo esperando que las personas se fijen en mí y me reconozcan por lo que yo soy. Yo soy lo que soy, y yo lo que soy lo debo de tener presente e ir por el mundo tranquilo y satisfecho y contento de lo que yo soy, no esperando que en el camino la gente me vaya reconociendo, usted es muy alto, usted es muy delgado. Yo voy caminando por el mundo por lo que yo soy, mi pelo, mi color de tez, mi estatura, son cualidades que yo tengo, no las debo de ir presumiendo. Entonces yo les digo a ustedes hoy que la caridad debe ser una cualidad también de su persona, no esperando recibir el día de mañana, que es que a mí me gusta, les voy a poner un ejemplo, a mí me gusta ir y llevarle ropa, ¿sí?, a ciertas personas. Ahora juntamos ropa y se las vamos a regalar. Pero yo no voy pensando, Dios ojalá me esté viendo que hoy el sacrificio que yo estoy haciendo para que Dios me lo reconozca y el día de mañana pues no me falte a mí una ropita que poner, ¿sí? O sea, de nuestro pensamiento debe salir ese interés por recibir algo a cambio. Yo, si voy a ser una persona que voy a empezar a pensar en la caridad, no va a ser por ese interés de lo que yo voy a recibir hoy, y nosotros que somos espíritas, ese interés por lo que yo voy a recibir en la siguiente existencia, ¿sí? La cualidad de la caridad es dar sin esperar recibir, simple y sencillamente. Dar sin que el día de mañana yo esté pensando, Dios se va a acordar de mí hoy que tengo este problema, yo siempre fui buena persona, yo siempre ayudé, yo siempre colaboré con mis hermanos. No, señores, olvidarnos de lo que nosotros hemos dado. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, no sepa, que se olvide, que se quede en el tiempo. Nosotros hoy estamos conscientes, nosotros hoy sabemos que todo lo que nosotros hacemos va quedando guardado en un libro, va quedando plasmado en nuestra conciencia, va quedando plasmado en nuestra vida, en nuestra historia. Y nosotros estamos conscientes que esa historia va a ser leída por una ley, por una justicia divina, ¿sí? Estamos conscientes de eso, pero que eso no nos rija para nosotros ser buenas personas, para nosotros ayudar, ¿sí? Nosotros vamos por el ahorita que veníamos nosotros, vemos los vehículos que van en una vía, van en un sentido, y vemos que cada vehículo va en ese sentido, y las personas no van pensando, yo voy en este sentido
porque si no me va a encontrar un policía de metro y me va a poner una infracción. No, los que van en ese sentido van pensando, si yo fuera en sentido contrario podría causar un accidente, podría afectar a otras personas y podría afectarme a mí también. O sea, que mis acciones pueden lastimar a otras personas, afectar a otras personas. No voy pensando solamente en mi interés, en lo que me beneficia a mí, en lo que me va a afectar a mí. No, vamos pensando en lo que nos beneficia a todos. Y la caridad también va en ese sentido. ¿Cuáles son las acciones que yo debo de tomar para poder todos salir beneficiados? No solamente yo. Que mi vida, que mis acciones no me vayan buscando solamente un beneficio para mí. Porque si no, entonces nosotros somos de aquellas personas, y yo soy partidario de eso, que criticamos a las personas que están en el gobierno y decimos, no, todos los que están ahí están porque están interesados en el famoso hueso, ¿sí? Y ellos están, por eso están ahí, no porque les interese mi bienestar o el de la sociedad, no, están ahí porque están sacando dinero, ¿sí? Pero ese es un decir, nosotros no vemos el pensamiento y el actuar de todos los que están ahí, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos también decir, bueno, yo voy a llegar a ese punto, mi pensamiento, mi decisión es, voy a estar ahí porque quiero ayudar, porque quiero hacer que Guatemala cambie y empezar a buscar el beneficio de todos, ¿sí? Entonces, todos y cada uno de nosotros podemos ser partícipes de esa caridad. Ojo, no hablo yo de dar cosas materiales a la gente. Primero empecemos en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia. No a dar cosas materiales, sino a ver qué cosas estoy yo demostrando dentro de mi familia como un ejemplo para que también esa familia empiece a cambiar, que se vaya quitando aquel refrán que nosotros somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿sí? Entonces nosotros, por eso dice la familia es donde empezamos nosotros el aprendizaje. Entonces dentro de nuestra familia nosotros tenemos que empezar a ver cómo practicamos esa caridad, y esa caridad es dar. No estamos hablando de solo cosas materiales, es dar un buen ejemplo, es dar buenas costumbres, es dar buenos hábitos, es orientar a las personas que están ahí. Saliendo de nuestro hogar empezamos también a dar nosotros esos buenos ejemplos, a dar esas buenas actitudes. Y como todo, cuando nosotros adolecemos de algo, o sea, cuando padecemos de algo, la mejor manera de irlo quitando es de a poco. Entonces en nuestro hogar empezamos nosotros esa práctica de la caridad. Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con las personas allegadas a nosotros. Ahí empezamos nosotros con esa caridad. No cosas materiales. No le doy a mis hijos, tienen sus zapatos, tienen su ropa, me preocupo porque se vayan ellos bien bañaditos porque en el agua, en la casa no falta el agua. No. ¿Qué les estoy dando yo para que ellos vayan al mundo también a practicar esa caridad? La caridad es una palabra muy extensa. Es una palabra, es una acción que se va a practicar en todos los ámbitos de nuestra vida, familiares, laborales, de estudio, donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que demostrar que en nosotros existe esa cualidad, esa característica. Y como les decía al principio, que cada uno de nosotros no tenga ese trasfondo que se llama interés. Olvidémonos qué es la recompensa, porque no hay recompensa.
Hay un resultado de nuestra forma de actuar. Hay un resultado de nuestra forma de vivir. No es una recompensa, ¿sí? No es una lotería, que estamos nosotros comprando el boleto de lotería pensando, es que el premio es inmenso. Es que cuando yo ya obtenga ese premio, yo ya no voy a necesitar nada. No, señores o señoras. La caridad y el resultado de esa caridad nos va a ayudar a seguir caminando adelante. No a vivir despreocupados. Ya nosotros, espíritas, reconocemos que no hay ese cielo donde nosotros nos vamos a ir a sentar, en donde nosotros ya despreocupadamente vamos a vivir, relajados. Ya reconocemos que ese lugar no existe. Hoy reconocemos que el Espíritu tiene vida eterna. ¿Y cuál va a ser esa eternidad en nosotros? El seguir adelante, el seguir viviendo, el seguir compartiendo, el seguir conociendo más personas, el seguir creando una sociedad, no una sociedad material, sino una sociedad espiritual para el día de mañana. ¿Cómo va a ser esa vida eterna? Bueno, el resultado de todo lo que nosotros hacemos nos va a ir poniendo en el camino lo que nosotros hemos trabajado, lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Con haber ayudado a alguien ahorita no estoy resolviendo mi futuro, no. Con ayudar hoy a alguien estoy haciendo que mi vida el día de mañana se vaya fabricando, se vaya haciendo un poquito más fácil, más sencilla, y que las cosas no se me compliquen tanto. No es que esté resolviendo mi vida para mañana o para el futuro, no, es un constante trabajar, es un constante vivir. Veamos nuestra propia vida. Nosotros éramos pequeñitos, éramos unos niños y teníamos a nuestros papás que nos daban todo, ¿sí? Y para nosotros, hoy, decimos, ay, qué felicidad y qué alegría, porque yo no me preocupaba porque hubiera comida en la casa, no me preocupaba porque tenía que comer o había que hacer la comida. La niñez para mí era felicidad. ¿Quién hubiera querido hoy que ya es un ser adulto, hoy que ya nosotros razonamos qué es lo que cuesta, regresar a ese momento donde nos daban todo? Pero no, la vida continúa, esa etapa pasó y viene una nueva diferente. Y cuando nosotros dejemos nuestro cuerpo, no terminó, viene una vida diferente, viene una etapa diferente en nuestras vidas. Y lo que hagamos nosotros hacia nuestros demás hermanos, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Yo lo comparo con una carretera. ¿Creen ustedes que es igual ir en una carretera de terracería a ir en una carretera asfaltada? Y no nos imaginemos nuestras carreteras asfaltadas de Guatemala. Imaginémonos esa carretera asfaltada recién construida, recién hecha. Imaginémonos esa carretera. ¿Cómo es el transitar en esa carretera de terracería? Cuando acaba de llover y están aquellos hoyos llenos de agua y están aquellas subidas complicadas. Así es nuestra vida, yo comparo eso. Así es nuestra vida cuando nosotros no somos buenas personas, complicada, llena de baches, llena de vicisitudes, donde tenemos que detenernos porque hay que ver cómo sacamos el carro para que siga. Mientras que la persona que está dando a sus hermanos algo, está colaborando, está siendo buena persona, está haciendo que esa carretera se vaya poniendo asfalto, para que podamos transitar bien, donde las cosas no se nos compliquen tanto. Así lo comparo yo, y así trato la manera de hacer las cosas.
nosotros buscamos en nuestro pensamiento es: ¿cuándo voy a descansar? ¿Cuándo voy a dejar de trabajar? Pero ¿será que nuestra vida eterna va a ser de descanso, sentados en una silla? No, nuestra vida sigue, es un viajar, ¿sí? Es un constante transitar en diferentes carreteras, no solamente de este mundo, de otros mundos. Nuestra vida eterna no va a ser solo en este mundo. El universo es tan vasto y ese universo está abierto para todos. ¿Cómo queremos nosotros preparar ese camino? Va a ser dando a los demás, ayudando a los demás, compartiendo con los demás, y no solamente va a ser buscar al necesitado. Todos necesitamos algo, todos somos necesitados, ¿sí? Puedo yo acercarme con alguien y le voy a preguntar: ¿cómo estás? Probablemente me diga: bien. Pero ¿quién no tiene problemas hoy? ¿Todos estamos libres de problemas? No. Alguien se acercará o nos acercaremos con él y decirle: ¿cómo estás? Con una pena, tengo una preocupación, está pasando algo en mi vida con un ser querido. Escuchar a esa persona es ayudarle, ayudar a los niños que están necesitados también, pero ayudar a nuestros hijos también a que ellos se orienten también. Por eso les repito, la caridad es para con todos y debemos empezar en nuestro propio hogar. No seamos candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. Todos tenemos que empezar con nuestras propias familias, entendernos, apoyarnos, ayudarnos para poder salir adelante. Y como les repito, la caridad es una cualidad de la persona, y que esa cualidad vive en mí y está en mí para las demás personas, y que se quite ese pensamiento del interés materialista o interés espírita. Olvidemos ese interés, que no existe en nosotros ese interés. La vida no solamente es leer, estudiar y decir: este es el camino. No, la vida es hacerlo, construirlo, ¿sí? Entonces todos los días vamos a ir practicando lo que estamos leyendo. Parte importante, parte que no debemos nosotros perder. Yo puedo tener muchas lecturas, puedo haber leído muchos libros, pero nuestro día a día es lo que va a ir marcando la diferencia. El que estudió para doctor, si no trabaja en un hospital, si no atiende a un enfermo, perdió su tiempo, ¿sí? El arquitecto que no ha elaborado un plano para levantar un edificio, para hacer una carretera, perdió su tiempo. El que está hoy leyendo las enseñanzas de Jesús y no las practica, perdió su tiempo. Nosotros vamos a complicar las cosas dependiendo de nuestra actitud, de nuestra voluntad de hacer las cosas. Eso es lo que yo puedo hoy decirles, mis queridos hermanos. Disculpas, hay tal vez alguna pequeña confusión de mi parte, pero créanme que para hablar de la vida, cualquier tema nos puede despertar, nos puede orientar, y ojalá que mis palabras les haya dejado un poquito hoy esta mañana. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Bien, hermanos, qué alegre seguir escuchando estos temas, ¿verdad? Que algo nos deja, porque como dije antes, el estudio del espiritismo no se acaba, es eterno, y tenemos el deber de ir mejorando cada día nuestra condición humana y espiritual. Bien, hermanos, ahorita nos toca un momento de receso para que estiremos las piernas, los brazos, y tomar un refresco, ¿verdad? Y descansar unos 10 minutos.
Pedimos por favor el orden para poder obtener su refresco allá. Están las hermanas sirviendo con todo cariño también. Hagamos una fila. Gracias. El hermano Marco Tulio Arias. Hermanos, muy buenos días. Vieron, mi nombre es Marco Tulio Arias. Soy de la Escuela Espiritual La Nueva Esperanza. Y soy un estudiante del espiritismo con ustedes. En esta oportunidad voy a tratar de hablar sobre un tema que en lo personal podría decir que es un poco nuevo para mí. A través de estar investigando un poco, me he podido dar cuenta de que cada uno de nosotros estamos comprometidos dentro de ello por la trascendencia espiritual que tenemos en este planeta Tierra, a través de las informaciones que han dado los espíritus. Sabemos que actualmente estamos encarnados aproximadamente 7,000 millones de espíritus, pero que hay como 2 billones de espíritus aproximadamente asignados al planeta Tierra, de los cuales hemos estado bregando a través de la historia de nuestro planeta. No sé si se podrá poner un poquito. Bueno, parece que les decía, esa cantidad de espíritus que han sido asignados a nuestro planeta Tierra, hemos estado a través de distintas encarnaciones, podría decirse miles y miles de encarnaciones, tratando de aprovechar esta escuela llamada Tierra. Y en toda esa historia, cada uno de nosotros hemos dejado plasmado nuestra experiencia dentro de esa historia. Pudimos ver y escuchar en la conferencia sobre la filosofía de mi querida hermana, donde vimos todo ese historial a través, digamos, de grandes espíritus de mucho más evolución que el contexto, digamos, de la mayoría de espíritus que estamos encarnando constantemente. Espíritus de más evolución que vinieron a dejar un mensaje para jalar a esa humanidad que ha venido caminando algunas veces a paso lento y que ha necesitado de estos espíritus para poder dar pues esos jalones, digamos, que puedan provocar en las mentes ya un despertamiento bastante grande, para que de esa manera digamos se pueda cumplir, digamos, con las planificaciones del mundo espiritual, porque definitivamente cuando ya estamos encarnados, muchas veces o casi siempre nos olvidamos de los compromisos que hemos hecho. Muchas veces al desencarnar hacemos un recuento de la experiencia que hemos tenido en la última encarnación, y cuando se nos planifica la siguiente, hacemos proyectos, y muchas veces esos proyectos van alineados
con los errores de un ayer. O sea, como que se nos despierta un poco la conciencia, un poco más, y eso hace que pidamos el que se nos dé la oportunidad de venir a enmendar errores, o también de poder venir a trabajar muchas veces en pro de la luz. Pero ya cuando estamos encarnados, perdemos muchas veces el horizonte, y algunas veces empiezan a surgir dentro de nuestro, podríamos decir, de nuestro subconsciente, algunas cosas inherentes a defectos o vicios que tuvimos en el pasado, y cuando afloran muchas veces no somos capaces de controlarlos, y empiezan muchas veces a darnos acciones y energías que pueden provocar que nos torzamos, digamos, en esos lineamientos que habíamos proyectado. Eso es algo muy importante, porque definitivamente vemos los procesos, digamos, en la juventud, cuando se entra, digamos, a la adolescencia y empieza la rebeldía normal que se visualiza muchas veces en estos jóvenes. Y vemos que muchas veces necesitan ciertas aclaraciones justas y correctas para que puedan realinearse y sus espíritus poder tomar conciencia real de lo que proyectaron a venir. Eso constantemente lo estamos viviendo, y vamos a ver más adelante ahí cómo hoy, por ejemplo, necesitamos tomar conciencia que todos tenemos que ahondar un poco más profundamente dentro de la psicoterapia para poder ayudar a muchas mentes que posiblemente no conozcan de espiritismo, pero lo lleven internamente adormecido, y que necesitan solamente un toque, un empujoncito para que despierten una espiritualidad nata o internamente, que viene internamente, y que se pueda dar realmente el contexto de una humanidad espiritualizada. Yo quisiera este tema, tal vez no que lo veamos profundamente, sino que tal vez un poco superficial, si quisiéramos decir esto, porque realmente les digo, al empezar yo a tratar este tema de poderlo entender, para poderlo preparar, por ejemplo, algo para el día de hoy, créanme que vi la grandeza de la historia de la humanidad, de la profundidad donde, como les repito, cada uno de nosotros tuvimos distintas encarnaciones, y en donde muchas veces hicimos grandes aciertos, pero también en otras cometimos muchos errores. Y al ver esto, realmente les digo, si llegamos a meternos dentro de este contexto, nos sentimos como hasta cierto punto responsables, porque hoy podamos hacer un trabajo en nuestra vida bien conducido, con verdad, con certeza, como lo decía mi hermano que me antecedió muy acertadamente, porque el desarrollo del ser humano vemos que solamente es responsabilidad de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, al retirarnos de esta encarnación, debemos de haber dejado una historia escrita con nuestro trabajo, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, y con un contexto grande de aspectos que es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, vamos a entrar
a nuestro tema. ¿Cuál es el origen del sincretismo? De este concepto sincretismo. Con el respeto hacia ustedes, voy a pasar algunas láminas donde les voy a pedir que me acompañen con su mente a leerlos, porque necesito que al leerlo lo entendamos y nos lo compenetramos, yo también en lo personal. El origen del concepto del sincretismo se origina en la isla de Creta. Ya se habló, digamos, de todos los filósofos y grandes hombres que estuvieron en Grecia, y sabemos que la isla de Creta pertenecía a Grecia. Y en este lugar existía, podríamos decir, una forma de ser de estas personas, de los cretenses. Ellos tenían la costumbre de ser mentirosos, pero esa era una cualidad de estas personas. Y ahí ellos competían por ver quién decía la mentira más grande. Si se dan cuenta, hasta para esto se necesita tener una mentalidad muy productiva, poder controlar las otras mentes, digamos, a manera de poderles influir y poder realmente embaucarlas dentro de una mentira, y que esa mentira pareciera una verdad. Pues ellos eran muy famosos por esto, así como muchas veces conocemos, digamos, a personas de ciertos pueblos, digamos, donde se caracterizan por una forma de ser. Y muchas veces decimos, sí, el de plano debe ser de por ahí, por tal lugar, por su forma de ser, su forma de hablar o de alguna forma, ¿verdad? En esta isla ellos pues hacían eso, tenían la fama también de cuando hacían sus fiestas, aparte de eso de hacer tantas mentiras, muchas veces había algunos que se molestaban, digamos, por eso, porque tomaban esas mentiras como unas verdades. Y entonces muchas veces, digamos, llegaba alguien a decirle algo de la familia del otro y le decían una gran mentira, pues, y el otro se ofendía porque, lógicamente, el otro estaba provocando eso. Y entonces se formaban ciertas controversias, pues, si no por decir ciertos pleitos, pues. Entonces ellos eran famosos por eso, por esa forma de ser, chancera, dijéramos aquí tal vez. Pero tenían una cualidad por la cual ellos se distinguieron dentro de todas las islas de Grecia, que cuando ellos entraban en conflicto con otro pueblo y veían que el otro pueblo posiblemente tenían un ejército más fuerte, tal vez, y sentían ellos que podían ser vencidos por ese pueblo, entonces buscaban a otro pueblo, digamos, con el que hacían una anexión, y entonces se unían con ese otro pueblo, con ese otro ejército, digamos, para formar un solo ejército e ir contra el enemigo. Pero ellos tenían una cualidad, que cuando se unían con el otro pueblo, entonces ellos dejaban de ser cretenses. Ellos esas malas costumbres que tenían, las dejaban por un lado, y en ese momento todo ese ejército adquiría una disciplina admirable, y cuando se unía al otro ejército, más bien fortalecían al otro ejército con esa disciplina. Y entonces ellos, ya unidos con ese otro pueblo, vencían al enemigo, pero lo vencían por esa disciplina que ellos absorbían en ese momento. Eso era admirable. Entonces todos estos filósofos que habían, digamos, observaban eso, pues, que era admirable esa disciplina, a pesar de que tenían muchos defectos de carácter, podríamos decir. Y entonces de esa cuenta fue que esa palabra sincretismo
fue, adoptada como algo que ayuda a lograr un fin. En este caso, vamos a ver de dónde viene la palabra sincretismo, y vemos que viene del griego sincretismo, y se refiere al sistema filosófico de unir dos doctrinas diferentes para un fin común. El prefijo sig, que puede traducirse como sin, y el término criti, que es sinónimo de cretense, ¿va? Como quien dice, sin costumbres de los cretenses, ¿verdad? O sea, cuando se era disciplinado, ¿va? Entonces, el unir, el sufijo ismo, que se emplea para referirse a una doctrina o sistema. En este caso ya sería llevado a unir dos doctrinas, a unir dos religiones, a unir dos filosofías, pero algo que se une con un fin. Realmente, en lo personal, no podría decirles si el sincretismo es bueno o es malo. Eso lo podemos juzgar cada uno de nosotros a través de la concepción que tengamos de las cosas en la vida. Sincretismo, con este concepto nos referimos a la doctrina que intenta combinar o conciliar teorías que se consideran opuestas o antagónicas con otra. Fíjense bien, no solo las que sean similares, sino que también opuestas o antagónicas, dando lugar no a una síntesis, sino a una yuxtaposición artificial forzada de las mismas. Esto podría decir que es como aquel concepto de el fin justifica los medios. O sea, puede hacer que esto no sea tan positivo algunas veces, porque el ser humano algunas veces este concepto lo ha tomado para utilizarlo en aspectos, podríamos decir, negativos. Entonces no importan los medios que se utilicen con tal de llegar a un fin. Entonces ahí, eso, como les digo, podríamos verlo, a qué lo estamos aplicando. Porque si podríamos decir nosotros los medios, pues son esfuerzos, sacrificios que hacemos con tal de lograr un fin, ahí es positivo, ahí es beneficioso. Pero cuando no nos importa qué hacer con tal de llegar a algo, pasaría a ser negativo. Entonces está en nosotros el saber si esto del sincretismo es negativo o positivo. La verdad, hay muchas cosas que tal vez cuando vibramos dentro del contexto religioso, hay muchas cosas que las vimos como grandes, como lindas, como perfectas, y hoy a través del conocimiento espiritual nos damos cuenta que no eran buenas, pues, o tal vez en su momento fueron buenas y ahora no son buenas, pues. O sea, todo va dentro del contexto del desarrollo humano, pero esto es parte de lo que ayudó a la humanidad a caminar y a crecer. Yo la verdad les digo, no me atrevería incluso a decir si en el espiritismo ha habido sincretismo. Con todo respeto les digo, no podría analizar eso, porque en algún momento dado, muchas veces uno juzga de acuerdo a su concepto y nivel de desarrollo que en cierto momento uno tiene. Pero yo en lo personal les digo, muchas veces me he cuestionado y digo, ¿y por qué en los libros
libros de la codificación espírita aparecen santos, pues. Yo me lo he preguntado, y con todo respeto les digo, me lo justifico porque no me lo he podido explicar. Entonces, queda, no es bueno o mal, pero no podría el espiritismo, digamos, decir, no hay sincretismo, pues, si existen todas esas partes religiosas. Algunos actualmente dicen que no aceptan o ya no toleran dentro del espiritismo la palabra Cristo, y tendrán sus razones, pues. Pero yo, cuando estoy leyendo libros sobre espiritismo y encuentro que muchas veces se utiliza la palabra Cristo, pues entonces son cositas que tenemos que analizar, que el estudio necesita llevarnos al análisis para poder entender estas cosas. Disculpen que se los diga, es una inquietud así personal, es un reto que tengo de investigación, y lógicamente pues, estamos caminando como estudiantes del espiritismo, y así tenemos que caminar de investigación en investigación, de despertamiento en despertamiento, porque les digo, en lo personal, yo consideraba antes que ya había leído los libros de la codificación, y resulta que hoy, cada vez que me cuestiono una pregunta y voy a investigar, y encuentro que los libros de la codificación espírita son nuevos para mí, pues. Investigo un punto y resulta que eso ya lo había leído, lo había pasado varias veces, y resulta que encuentro cosas nuevas que me vienen a dar como un golpazo, digamos, en la mente, a despertar, pues. Entonces, todo ello nos lleva, digamos, a lograr una evolución, digamos, cada vez más clara, que nos invita a entender realmente lo que todos esos maestros de luz han querido con nosotros. Vamos a ver más adelante algo que vamos a tratar de hacernos la pregunta: si toda esa parte, digamos, de la historia de la humanidad, donde la religión hizo destrozos, y cualquiera de nosotros podría decir, sí, entonces esa parte no fue, digamos, protegida por los espíritus de luz o los espíritus de la codificación. ¿Y qué si nos damos cuenta de que muchos espíritus trabajaron esa parte de sincretismo religioso para llegar a un fin, pues? O sea, investigando nos damos cuenta, por ejemplo, cuando encarnó Juan Evangelista como Francisco de Asís, y nos damos cuenta que el mundo espiritual, a través de Jesús, digamos, envió a un espíritu a que viniera a hacerle un llamado a esa parte de la humanidad, a la religión, digamos, y le vino a recordar cuáles eran los preceptos de Jesús a través de Francisco de Asís. Y nuevamente la humanidad no entendió y retomó nuevamente los errores, pero cuando nos metemos a ver la historia, híjole, vemos un montón de cosas tan lindas y tan grandes que se fueron dando y que no eran más que para ser llamados de atención, hasta que llegamos a la parte de la codificación espírita, que vemos que es otro de los llamados que dio la alta espiritualidad para que la humanidad retomara, digamos, esa parte. Existen varios tipos de sincretismo, pero en este caso vamos a tomar solo 3, porque sería muy largo enumerar otros. Vemos el sincretismo cultural, el sincretismo religioso
y el sincretismo filosófico. Estas tres formas de sincretismo las vemos dentro de nuestro actuar en la historia de nuestros pueblos. Vemos el sincretismo cultural, por ejemplo, vemos la invasión de los moros a España, por ejemplo, ya en cierta época. Vemos cómo dejaron ellos su cultura, su arquitectura plasmada. En ese caso podríamos decir un sincretismo positivo. Si solo vemos pues, la parte arquitectónica en España. Y nosotros, que fuimos conquistados por España, recibimos parte de este sincretismo cultural de los árabes, de los moros. Algo que tenemos que analizarlo y estudiarlo dentro de nuestra historia. ¿Dónde está plasmado? Es parte de nuestra cultura. Llevamos en las ciencias que nosotros tenemos, llevamos parte de lo que los moros dejaron a la cultura europea. En el sincretismo filosófico, tenemos mucha influencia, no solo de Grecia, también de otros países más contemporáneos, donde podemos ver esa influencia que han dejado muchos filósofos. Anteriormente la hermana hablaba de Kant, creo que fue, ¿verdad? Kant, está Jung también, y están otros grandes hermanos que han dejado, aspectos filosóficos muy grandes, que ahora trabajan dentro de la psicoterapia para restablecimiento de la mentalidad humana. Y vamos a ver el sincretismo religioso, que es realmente el que ha hecho huellas más grandes en nosotros y nos interesa verlo. Y yo quisiera, como esta parte es muy extensa, tal vez verlo un poco, bastante rápido, y quisiera que me permitieran, con todo respeto, hablar un poquito de la parte del sincretismo que se sucedió en Guatemala, digamos ya donde empezó, digamos, la trascendencia del espiritismo en Guatemala, y eso quisiera que llegáramos a ello para poder continuar hacia adelante, porque la parte de la historia, que es muy grande, yo quisiera a todos ustedes, si alguno no ha leído el libro El Camino de la Luz, entregado por el Espíritu de Manuel, a los que no lo hayan leído, yo los invito a leerlo, muy interesante. A mí me dio muchas cosas muy lindas de nuestro pasado, y para entender eso del sincretismo, ahí es muy claramente podemos entender ya la aplicación de ello. Aquí podemos ver en esta diapositiva un poco caricatura. Ahí tenemos un dibujo donde muestra a Jesús, otro donde pone a Buda, y en el otro pone a Krishna. Aquí podemos darnos cuenta nosotros que esto está simbolizando doctrinas que no han sido impuestas en el mundo, pero que la unión que tienen con ellas son de algunos aspectos en las cuales son afines. Por ejemplo, algunas veces ustedes se darán cuenta que muchas veces cuando estamos hablando de causa y efecto, de acción y reacción, muchas veces tomamos la palabra karma, por ejemplo. Pues esa karma viene de esas corrientes, ya sea hinduista, que sería la de Krishna, o de Buda. Pero son conceptos que en algún momento dado se utilizan porque significan lo mismo, pues, y no nos afectan, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que esto, pues no sé si se le podría decir un tipo de sincretismo bueno hasta cierto punto, pues, para la persona que tiene una mente más universalista, capaz de entender las cosas de una forma más amplia y no hacer del espiritismo, digamos, una línea muy dogmática y muy cerrada, sino con una mentalidad más abierta, afín
de poder encontrar explicación a las cosas que son afines, que a eso es lo que tenemos que llegar en el futuro, a concatenar todos los conocimientos que existen y poder llegar a un camino, a un entendimiento. Yo me he quedado maravillado con algunas cositas que Kardec dejó escritas en el libro de los medios, en el Evangelio según el Espiritismo y también en el libro de los Espíritus. Algunas cositas que las dejó ahí puestas y que muchas veces le ponemos muy poca atención. Vamos a ver la parte histórica de ese sincretismo religioso. Primero, existió la unión de la cultura griega con la romana y la egipcia. En este tiempo era a través de los ejércitos, a través de la guerra, donde se dominaban otros pueblos, y al dominarlos, también esos pueblos dominados influían en el dominador y le transmitían parte de su filosofía, de su culturismo y de su religiosidad, digamos, que tenían en su vida. Había un intercambio, podríamos decir, de todos estos conceptos. Entonces nos vamos a ir, porque la historia de la vida humana en el planeta Tierra, pues ya dijimos al principio que data de miles y miles y miles de años, pero en este caso casi todo nos lleva a la parte, digamos, de nacimiento de Jesús para acá. Y bueno, unos siglos antes de Jesús, pues se dio esa parte de la unión de la cultura griega con la romana y la egipcia. Y ya en el tiempo en que nace Jesús, trayendo su mensaje, podemos ver que en ese tiempo Roma era la que dominaba el mundo que existía. Entonces en ese tiempo se imponía en ese mundo que era controlado y dominado por los romanos, se imponía la religión romana. Esta religión romana dio como resultado que en el momento en que se llegó el tiempo en que Constantino llegó a emperador y su madre, que era llamada en el ámbito religioso como Santa Elena, ese nombre que suena mucho en los pueblos, digamos, hay pueblos que tienen ese nombre, Santa Elena. Entonces se refieren más que a la madre de este emperador Constantino, quien ya tenía ella conocimiento del cristianismo que se vivía en ese tiempo y que era perseguido por los romanos. Entonces, a través de la llegada de este emperador, entonces lógicamente, siendo su familia, digamos, cristiana, entonces ya decretó que a partir de ese momento los cristianos ya no iban a ser perseguidos. Entonces, en ese momento que ya los cristianos ya no iban a ser perseguidos, en ese momento se unificó la religión romana con la doctrina cristiana, dando como resultado la primera formación de la religión católica. Pero ¿qué pasó? En ese momento, por ejemplo, a los dioses romanos les fueron dando nombre cristiano y era una forma de controlar esas dos masas de gente. Entonces posiblemente a Venus o a Afrodita, no sé exactamente, pues le dieron, digamos, el nombre a su figura de María. A otro dios que ellos tenían, Apolo, no sé quién otro, le dieron el nombre de Jesús. Y así sucesivamente, pues. Pero hubo una parte dominada por Roma que no estaba de acuerdo con esos nuevos dioses, por decir así. Y entonces, esos que no estuvieron de acuerdo era parte de la Mesopotamia, por ahí por Persia y todo eso, que ellos adoraban al sol. Entonces su dios era el sol. Y entonces ellos pusieron su protesta. Y entonces vino esa parte que ya controlaba, que era el inicio de la religión católica. Bueno, entonces pongámosle a estos dioses, que ahora ya le vamos a llamar santos,
y pongámosle una aureola de luz aquí alrededor de la cabeza, pongámosle un sol. Y entonces ya estos que están protestando ya van a estar contentos porque ahí está su dios sol puesto aquí atrás. O sea, por eso les digo, investigar en la historia es algo tan interesante, porque yo al menos pensaba que todos esos cuadros que uno ve religiosos y que tienen aquí esa aureola, digamos, yo antes decía, pues sí, es la aureola porque son espíritus elevados, decía yo. Y que si la historia dice que el inicio era el dios sol, digamos, que estaba alrededor de la cabeza de esos santos. Claro que ahora el análisis razonativo dice, no, pues sí está bien lógico que un clarividente pueda ver una aureola de luz en una persona de una evolución espiritual bastante grande. Pues, lo vemos lógico también, pues, ¿verdad? O sea, pero esa es esa parte del sincretismo, digamos, como les digo, que no podemos decir que es malo o es bueno, pues depende cómo lo vaya manejando las masas, pues. En este caso, cuando vemos la parte religiosa, vemos que casi era utilizado para dominar, para controlar. Entonces vamos a continuar. Dice, la unión del cristianismo con el romanismo dio como resultado la religión católica. Deberíamos preguntarnos, y vean esto sí, les pido por favor, fue simplemente una idea, unos pensamientos que me llegaron y los puse porque necesito todavía investigar y analizarlos. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera dado esta unión del romanismo con el cristianismo? O sea, imagínense, ¿qué hubiera pasado si no se hubiese dado y hasta la fecha cada uno de los dos hubiera venido por su lado? ¿Qué hubiera pasado con todo el mensaje de Jesús? ¿Qué hubiera sido el desarrollo de la humanidad? ¿Cómo estaríamos? ¿Hubiera desaparecido el cristianismo? ¿O hubiera crecido más puro? Ahora hemos visto, por ejemplo, un libro que habla de Pablo de Tarso. Y ahora vemos qué linda la historia de ese espíritu. Pues qué trabajo más bonito el que él hizo. ¿Será que si hubiera venido solo del cristianismo hasta la fecha, hubiera crecido más que lo que Pablo logró hacer y estaría hasta ahorita ese cristianismo puro? ¿Cómo hubiera sido el desarrollo de la vida en el planeta en todas sus latitudes? ¿Se hubiera dado la conquista de América por España? ¿Cómo estarían los mayas? ¿Cómo estarían los incas? ¿Cómo hubiera sido su desarrollo? Todo eso tenemos que analizar para entender muchas cosas que también pasaron, pues. Se da la unión de la religión católica en Europa con el misticismo druídico. Si ustedes han leído, se habla de que Kardec, en una encarnación o una de sus encarnaciones anteriores, era un sacerdote druida. Ramatiz habla de que mucho antes estuvo encarnado como un sacerdote egipcio. Y también en algún lado, me acuerdo haber leído que también tuvo una encarnación muy importante en la Atlántida. Entonces, esta unión de la religión católica con el misticismo druídico, algo ha de haber dado. Vemos que en la conquista también vinieron, por ejemplo, los famosos gitanos, que es una forma de ser de muchas personas, es una raza muy especial y tiene algunas cosas que debe ser también investigado, pero vino aquí a nuestro continente y es de Europa. Y vemos al Nuevo Mundo mezclado con misticismo africano, porque en la dominación de España, digamos, empezaron a hacer el trato o la trata de esclavos de origen africano y que fue traído digamos, en sus invasiones hacia la América, traían, digamos, esclavos africanos, los que vemos que al llegar a las Antillas, al llegar a Centroamérica, a la América, también impusieron su religión africana. Y en este caso vemos que todo eso se mezcló con la religión católica.
La unión de la religión católica, dice, con el misticismo nativo de las Antillas, fíjense pues. O sea, también las Antillas, Santo Domingo, República Dominicana, Haití, todos esos, también ellos tenían su gente nativa que tenía su misticismo. Y todo eso fue una mezcla que nosotros podemos ver. Y luego llega a la parte de la América, donde también